fin, Julio Patán, creo que es un momento muy propicio dedicar unos minutos a celebrar este 90 aniversario del nacimiento de Elena Poniatowska, una mujer tan señalada y tan importante, sin duda, en la historia moderna de México. ¿Cómo te va, Julio? Qué gusto saludarte, Pepe, muchas gracias. Pues mira, definitivamente, porque además es impresionante lo fresca, lo lúcida y lo activa que se mantiene, ¿no? Ya sé que todos lo han dicho, pero creo que tiene que ver con la permanente actividad que ha desempeñado en su vida, ¿no? Fíjate, Elena Poniatowska, así bajita la mano, durante sus años jóvenes, llegó a estar publicando, se sabe, una entrevista diaria. ¿Tú te imaginas la locura que es publicar una entrevista diaria, no? Se abrió paso de esa manera y yo creo que le dio entrada al gran periodismo de largo aliento en México. En una segunda etapa tal vez están los autores de la Revolución, pero le dio entrada al gran periodismo de largo aliento pues con La Noche de Tlatelolco, como se ha mencionado, ¿no? Mira, es un trabajo realmente extraordinario. Como es sabido, tuvo que modificarlo en algún punto después de un largo juicio con Luis González de Alba, y Luis tenía razón, es decir, efectivamente, parte del material que le dio Luis lo usó Elena Poniatowska en este libro, y bueno, pues vino el juicio. Eso no le quita valor a la crónica extraordinaria que es La Noche de Tlatelolco. Es un mosaico, como saben, de voces, de víctimas, de familiares de las víctimas, etcétera, hecho a bote pronto. Acababan de ser reprimidos los estudiantes y Elena ya estaba levantando testimonios. Tuvo 2 años en eso, el libro se publicó en 1971 y se sigue reeditando merecidísimamente, ¿no? Siento empezar por lo que es casi un lugar común, que es La Noche de Tlatelolco, pero es que sí es muy importante entender el peso de un libro como ese, ¿no? Claro, desde luego, Julio, porque es registro de una etapa crucial en la vida cultural, social, política de México. Hablamos del 68 y todo lo que ha trascendido no solo en México, en el mundo. Sí, absolutamente, ¿no? México estaba, yo creo, Pepe, conectado con el mundo en ese momento. O sea, el espíritu libertario, en el mejor sentido, que primaba en el mundo, estaba presente en México, que era un país, que no se nos olvide, pues muy conservador y gobernado de una manera muy conservadora en el diazordacismo, ¿no? Y muy autoritaria. Entonces, sí, el libro de Elena irrumpe con una fuerza extraordinaria. Debo decir que también, como Los días y los años de Luis González de Alba, son como las dos piezas centrales sobre el movimiento del 68 y lo que vino después. Y después ha tenido también una obra, pues yo creo que desigual, ¿no? Como es normal, digamos, pero con algunos momentos muy valiosos. Mira, también es algo que se repite mucho, pero Hasta no verte, Jesús mío, sí es un libro muy importante en la historia del México contemporáneo. Ya que decías en la capacidad de Elena para abarcar diversos géneros, pues sí, se ha ido hacia el relato corto. Lirus Kikus, que es su primer libro, son cuentos cortos, de hecho. Ha tratado, como te decía, la entrevista, ha tratado la crónica, se ha ido a la novela, y luego ha mezclado muy bien los géneros. Hasta no verte, Jesús mío, después de todo, es una pieza narrativa que nace de muchas entrevistas de Elena con la que va a ser, no sé si estrictamente, pero básicamente, la personaje de su libro, Jesús Apalancares, ¿no? Bueno, eso también abrió brecha en México, Pepe, para pues muchas formas de hacer narrativa y periodismo que siguen vigentes, ¿eh? Yo creo que luego tiene momentos mucho más discutibles Elena. A mí su crónica del Zócalo en 2006 francamente no me gusta, creo que le ganó la ideología, pero bueno, la obra de Elena Poniatowska es realmente muy valiosa, ¿no? A propósito, notabilísima entrevistadora, ¿eh? Tú que sabes mucho de esto estarás de acuerdo conmigo. Notable sin duda, es ejemplar, es magistral, como notable fue el aprendizaje que ella tuvo del maestro Octavio Paz, de Alfonso Reyes, de Diego Rivera, ¿qué te digo? De Juan Rulfo, ¿no? Claro, por supuesto, estuvo cerca siempre de Carlos Monsiváis,
tuvo pues conexión intelectual también como gente como Carlos Fuentes, como José Emilio Pacheco, si recuerdo yo bien. Es decir, es muy importante lo que estás diciendo. Es también una protagonista en el sentido literal, ¿no? Una protagonista de la vida política, periodística, intelectual, literaria y artística. Recordemos que también tiene un libro muy valioso sobre Tina Modotti, ¿no? En el México, pues de mitades del siglo XX para acá. Y pues ahí la ves todavía, como te decía yo, opinando, muy críticamente muchas veces, otras no, pero muy, muy, muy en la batalla. Entonces, yo creo que es una de esas figuras intelectuales que yo cada vez creo que son más escasas. No hablo tanto de una cuestión de calidades, etcétera, pero hablabas de Octavio Paz. Esta manera, Pepe, de entender el mundo tan universalmente, de acercarse con tanta curiosidad a tantos aspectos de la vida, ¿no? Y de influir en tantos aspectos de la cultura, incluida la política, yo creo que cada vez es menos frecuente. No hay ya muchos intelectuales de ese estilo. No estoy diciendo que esto sea malo, simplemente como que ha cambiado la manera de entender la función del intelectual, ¿no? Elena ha negado muchas veces ser una intelectual, pero definitivamente lo es. Es decir, ha estado en la batalla pública de las ideas una y otra vez durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, creo que también hay que valorarla por eso, o sea, por esa forma de vieja escuela, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no?, de entender el oficio de intelectual. Pues te agradezco mucho, Julio, que nos ayudes a descubrirle a mucha gente que por la edad no la conoce, a descubrirle el valor de esta mexicana, bueno, de esta gran mujer, artista, literaria, cuentista, periodista, desde luego, de quien recordamos sus crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre en la noche de Tlatelolco, sus crónicas del terremoto de 85, sus crónicas sobre el conflicto en Chiapas de 1994, su filiación con la izquierda progresista, con incluso en ciertos sentidos con Andrés Manuel López Obrador, en fin, y hoy fue exaltado su valor más que por de índole partidista, su labor intelectual. Hoy la estamos recordando y le estamos rindiendo un modestísimo homenaje al gran aprecio que tenemos a Elena Poniatowska. Yo dije al principio que nació en 42, no, nació en 32. Por eso 32. Hoy tiene 32, tiene 90 años. Gracias, Julio, siempre es un gusto poder escucharte. Al contrario, hombre, un abrazo grande, muchas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.